14 de septiembre de 1999 en Quimbaya. ¿Cuál es tu nombre? María Oliva Valencia Zuluaga de Guinán. María Oliva Valencia Zuluaga de Guinán. Muy bien. A ver, doña Oliva, ¿tú dónde naciste? ¿En qué año? En Manizales, en 1924. ¿En qué fecha? El 18 de enero de 1924. Muy bien, eso quiere decir que tienes 75 años. Sí. Es una edad muy venerable, ¿no? ¿Quiénes eran tus padres? Llamaba Marco Tulio Valencia y Odilia Zuluaga Jaramillo. ¿De dónde eran ellos? Marco Tulio era de Marinilla, Antioquia, y mi mamá de Manizales. ¿Recuerdas quiénes fueron tus abuelos? Ramón María Valencia Montes, Nereo Zuluaga e Indalecia Jaramillo. Bueno, entonces tú llegaste a Quimbaya de 10 añitos. Sí, de 10 años. Ya tenías todo un aprendizaje traído desde Manizales. ¿En Manizales alcanzaste a estudiar algo? No, yo estudié la primaria acá. Ah, estudiaste Sí, la primaria acá. acá en Quimbaya. Grandecita, Sí, pues. y luego fui a Manizales a estudiar al Colegio Santa Inés, donde las franciscanas, El Colegio Santa Inés de las Franciscanas Eh, en Manizales. en Manizales. Bueno, al llegar aquí al pueblo, ¿tú cómo viste a Quimbaya? ¿Cuál es la primera imagen que recuerdas? No, Quimbaya era un pueblo rústico que apenas estaban las primeras casas. Era todo en barrancos, que todavía no lo habían poblado bien. Era un pueblucho, como un corregimiento. Eh, Estaba todavía muy pequeño. sí, sí. ¿Y a qué personajes de esa época de los 30 recuerdas tú? Pues la familia que yo más conocí, más allegada a nosotros, fueron las Cifuentes. Que don Antonio era el primer corregidor de Quimbaya. Y luego fue el primer alcalde. Eso. ¿Cómo era don Antonio? ¿Cómo lo recuerdas? No, don Antonio era una persona muy amable. Un hombre que tenía mucha mentalidad para conversar las cosas, para contarle a uno. Sí. ¿Y la señora de don Antonio? Doña María Gutiérrez. Doña María, ¿cómo era ella? Era una señora muy formal, muy querida, muy atenta. Y, a ver, ¿tú cómo recuerdas, por ejemplo, en ese tiempo de niña cuando viniste a estudiar a la escuelita de aquí del pueblo? ¿Cómo recuerdas tú, por ejemplo, la plaza? ¿Cómo era la plaza? La plaza era una placita pequeña y la iglesia era una ramadita que quedaba encima de un barranco. La capilla. La capilla, una capilla, sí. Y la placita era con toldos, pero pequeña. Para hacer el mercado. Eso, correcto. Qué bueno. Y entonces la iglesia todavía no se había empezado. No, la iglesia se empezó después al mucho tiempo se empezó. ¿Por ahí en qué año se empezó? Yo no recuerdo la fecha, pero yo ya estaba, por ejemplo, como en año cuarto, cuando empezaron de primaria, cuando empezaron a hacer los convites en la iglesia para traer el ladrillo de la estación, que llegaba en el tren que venía de Cartago, donde tenía el padre Huitrago unos galpones. A ver, doña Oliva, tú tenías que por ahí quiere decir entonces, doña Oliva, que eso pudo haber sido más o menos en el año 38. Si entraste de 10 años a la escuela y estabas en cuarto, tenías más o menos 14 años. Por ahí así. Si entraste en el 34, eso es 37, 38. Por ahí así. Que se iniciaron los trabajos De la iglesia. Eso, bajo la dirección del padre Huitrago. Sí. A ver, hablemos de tu etapa escolar. ¿Cómo fue la escuela? A ver, ¿cómo era? ¿Dónde quedaba? Etcétera. La escuela fue la escuela ahí donde está el albergue infantil. Era la única escuela. ¿Para niñas solamente? Sí, para niñas nomás. ¿Hubo otra jornada para niños o no? No. Toda la vida fue de niñas. La de niños entonces fue la que hoy conocemos como la Santander. La Santander. Ah, correcto. ¿Y quiénes fueron tus maestras? A ver, en primerito de primaria, las primeras letras, ¿a quién se las debes? Eso se lo debo a mi mamá porque mi mamá fue profesora. Cuando yo fui a la escuela ya iba a año tercero. Bueno. Ah, entraste directamente al año tercero. Al tercero. O sea que para el año cuarto tú tenías ningunos 14 años.
Tenías 11 años. Por ahí 11 años, sí. O sea que la iniciación de los trabajos de la iglesia pudo ser en el año 36 más o menos. Por allá sí. Yo no me acuerdo bien de las fechas, pero sí. Año 36. ¿Tú recuerdas cuando le llevaban a misa y que tú estabas en la escuela? A ver, ¿cómo la llevaban a misa? ¿En comunidad? En comunidad, ¿Cómo era eso? en desfile, en una fila, sí. ¿Qué día los llevaban? ¿Los domingos? Los domingos. ¿Recuerdas alguna de las prédicas que hacía el padre Luis Enrique Buitrago motivando a los quimbayunos para que se empezara a construir el nuevo templo? Claro, ¿Recuerdas algo de el eso? padre Buitrago nos decía, nos explicaba que después de la Santa Misa, que la oyéramos con devoción, íbamos a ir al convite a traerle el ladrillo de la estación, que había llegado en el tren. Ya, después de la misa, entonces la tarea Era, sí, la misa de 12. Quimbayunos. ¿Cómo traían esos ladrillos? Y los ladrillos, cuando uno tenía su pretendiente, entonces cogía una guauda larga y amarrábamos ladrillo y lo traíamos ahí, para traer más bastante. ¿Y cuántos ladrillos traías tú con tu pretendiente? Por ahí unos 10, Ah, Mm, qué bien. sí. ¿Y eso era labor de cada cuánto? ¿De cada 8 días? de cada 8 días, o cada que nos decía el padre Buitrago que había ladrillo para traer. Por Mm. eso es que decimos que la obra más monumental que se haya emprendido en Quimbaya a través de toda su historia ha sido nuestro templo. El templo, sí, sí. Y fue un trabajo de todo el mundo, ahí nos tocamos todos. A todo el mundo nos tocó. A todo el mundo nos Sí. tocó. ¿Tú qué más recuerdas, a ver, acerca de la construcción de esa iglesia? ¿Recuerdas? A ver, dime. Recuerdo mucho el arquitecto de la iglesia, ¿Quién? que fue don Libardo González. Libardo, ¿quién Go- era de dónde? Yo no sé el señor de dónde, él vivió aquí muchos años, luego él se fue a vivir a Pereira, que hasta por cierto yo creo que ya murió, pero él fue el arquitecto de Quimbaya, de la iglesia, don Libardo González. ¿No recuerdas un segundo apellido de él? No recuerdo el segundo ¿Y de apellido. dónde era? No, ¿Lo contrató directamente el padre sí, el Huitrago? padre Buitrago, sí. Mm. ¿Qué otras actividades se hacían fuera de cargar los ladrillos? Y ahí sería que salió ese dicho de cargar ladrillos. Sí, ¿no? sí, Con la iglesia. sí. Se hicieron muchas actividades, como las empanadas, que aquí por los colegios, el hospital, todo se hizo fue a base de empanadas. Sí. También había otra actividad que fue el San Isidro, Ujú. que eso pues lo hacían cada año o cada 6 meses, que fue una feria muy buena, o donde recogían muy buena plata. Y entonces todas las señoras de Quimbaya trabajábamos. ¿Pero en qué consistía ese San Isidro? A ver. El San Isidro en ventas de comida. Los señores traían sus frutos de las fincas, ganado, cerdos, gallinas, Todo para ofrendarlo a San para Isidro, eso, que para era hacerlos, patrón del campo. correcto, para hacer los fondos para construir el templo. Todos esos fueron fondos. Eso, sí, eso, todo eso. Y el padre Buitrago, Carlos Enrique, ¿cómo daba los informes de cómo va eso? No. Él, por ejemplo, hacía la feria y a lo que ya realizaba todo, entonces ya en las misas decía lo que se había hecho Ya. y para qué se iba a hacer. Pero doña Oliva, si estaban construyendo la iglesia, entonces ¿dónde hacían las misas? ¿Cómo era eso? No, era que la capilla todavía, ahí la hacían afuera o así en un ladito lo hacían. Pero todavía la capillita no la habían tumbado, sino que habían empezado desde atrás para afuera. Ah, empezaron de la parte de atrás. Correcto. ¿Cómo se llama eso? Allá atrás, como donde está el padre Peláez, por ahí empezaron, Eso. para afuera. Eso. Entonces se empezó de atrás hacia adelante. O sea, Eh, el último fue la torre y el frente. Es eso, sí, Ah, eso es muy importante. sí. Y fuera de ese arquitecto, ¿qué otra personalidad profesional conociste en toda esa construcción? Bueno, yo en esa época no recuerdo más ingenieros o más arquitectos, no. Conocí a don Libardo González, que era el que dirigía esa obra, y seguro él traía a sus constructores también. Claro. Y ese arquitecto Libardo González, ¿de pronto alguna vez trajo una maqueta de cómo iba a quedar la iglesia o no? ¿Usted nunca conoció? No, eso sí no lo conocí yo, no.
No sé si eso lo traería el padre Buitrago o sería él, no recuerdo. ¿Y no escuchaste decir de pronto de muestra si nuestra iglesia fue tomada de muestra de otra iglesia europea o No, americana? no recuerdo, no. Que yo tenga en cuenta, no. ¿Qué otras actividades se realizaban para la construcción de ese templo, doña Oliva? Se nombraban, también el padre nombraba cada 8 días unas niñas para salir a pegar gallardetes. Hacíamos, ¿Las cantarineras? sí, correcto, sí, las cartillas. Hacíamos bazares también para la... ¿Y Para, cómo hacían esos bazares? A ver, cuénteme en detalle cómo hacía usted para preparar un bazar. no, padre, eso lo organizábamos entre muchas. ¿A quiénes recuerdas? Sí. ¿Cuáles eran los compañeros? Sí, las compañeras de esa época eran... Un momentico. ¿Quiénes eran? Las Cifuentes. Las Cifuentes. También había Carmen Sospina, que ya murió. Carmen Sospina la lleva don Jesús Gaviria. Ah, qué bien. Esa, con Carmen era que yo más trabajaba. Cuando era pues señorita. Sí, niña, ¿no? sí. ¿Quiénes más participaban en esas? En esa época, Chucho, salían muchas niñas que no recuerdo los nombres. Todo el mundo pues, Sí, estaba, sí, era las participando en la iglesia, señoritas de esa época. Ya, Sí. toda la gente de esa Sí, época eso, trabajaban. directamente Trabajábamos, participaba sí. en esa construcción. Para el año 40, sí, como para el mes de enero del 40 o del 39, vi yo una tarjeta que repartió el padre Buitrago, dizque para la inauguración del templo. En la tarjeta iba como un óleo o una pintura acerca de cómo iba a quedar la iglesia y todo La esto. torre. ¿Tú recuerdas esa celebración de la inauguración? ¿Cómo en el No, 39? lo que recuerdo mucho fue la inauguración, cuando colocaron la Virgen en la estación, Ah, bueno, ¿esa obra fue de quién? del padre Buitrago. También. Sí, El eso, padre Buitrago fue el que hizo aquí en Valle, claro, mejor dicho. él era el fundador casi. Esto aquí, mejor dicho, no- Él hizo, es muy bonita, pues, eso fue un desfile muy bonito de todas las comunidades que habían. ¿Eso fue como en qué año más o menos? Eso, ahí está la fecha, en la estación. Ya hay una placa. Ahí hay una placa. ¿En qué fecha se hizo? Y se hicieron desfiles. Se hizo ese desfile y se colocó allá la Virgen y hubo una misa muy bonita. Eso lo hizo el padre Buitrago. ¿Y cómo era esa parte de lo que hoy conocemos como el Parque de la Estación? Porque- Eso era una cosa que no tenía, no había parque ni había ¿Cómo nada. dónde fue? Sí, había la estación rústica ahí, no más. Y la estación tal como lo vemos ahora, la construcción es la misma que siempre. La misma, yo no he conocido más estaciones, sino común y corriente así. La misma, sí. Claro que ya hoy en día, pues eso ya lo han organizado más. Sí, los alrededores Sí, se han sí. organizado mucho. Sí. Entonces el padre Buitrago también fue el que... El padre Buitrago fue el que hizo también. ¿Recuerdas la inauguración del monumento de la madre? No, no lo recuerdo. Pero también fue obra del padre Buitrago. La... Mm. ¿No recuerdas No, esa inauguración? esa sí no la recuerdo. Que ahí debe estar la fecha. En el monumento de la madre, no la he visto. Mm. Está. ¿Qué otra cosa recuerdas del padre Buitrago? No, pues el padre Buitrago fue el cerebro de Quimbaya. A quien todos se lo debemos es a él. Mm, Definitivamente sí. sí. Él fue el cerebro en Quimbaya de todo. Mm. A ver, y el padre Buitrago, ¿recuerdas de pronto cuando se hizo el teatro parroquial? ¿Tú recuerdas algo de eso? No, yo no estoy bien, Chuchito, si esa época, yo creo que el padre Buitrago no alcanzó a hacer eso. Eso lo hizo tal vez fue el padre Luján. ¿El teatro parroquial? Hey, yo no creo que fue el padre Buitrago que alcanzó a hacer eso. Ah, Sí, posiblemente. sí, eso sí no lo hizo él. No. ¿Hasta qué año estuvo el padre Buitrago aquí en Quimbaya? Pues se puede decir que el padre fue el que fundó aquí todo y lo que ahí lo hizo él. Pero yo no recuerdo hasta cuándo era. Mm. Pero a ver, doña Oliva, el año en que se fue el padre Buitrago de aquí de Quimbaya, ¿tú recuerdas la fecha? Año y...
No, no recuerdo. Tan solo recuerdo que él salió con un maletincito en la mano, no más. ¿Y por qué esa humildad en la que él salió así? ¿Por qué eso así? No sé por qué sería, pero él salió así, con un maletín en la mano. ¿Y se fue que aburrido, triste, humillado, decepcionado o qué? ¿O por qué No fue la sé, ira de él? yo no sé, ¿Qué pasó? yo no sé el fin que sería él, que, por qué él tomó esa determinación, pero no sabemos más nada. En la época que se fue, yo escuché decir alguna vez que era por ahí en el año 54 tal vez. No recuerdo la fecha. Mejor dicho, ya habíamos entrado en la etapa conocida como la violencia aquí en Quimbaya. Ah, no, eso sí, claro. ¿Y tú recuerdas cuál fue la actitud de él frente a esa violencia? Él nos llamaba mucho a apaciguar los ánimos. Claro, el padre nos llamaba mucho la atención que hacer paz. ¿Cómo recuerdas tú cómo empezó esa época de la violencia en Quimbaya? Esa violencia yo no recuerdo cuánto hace que eso empezó. No recuerdo. No, Fue muy terrible, ¿no? terrible fue. ¿Qué fue lo que te pareció más terrible de esa época? No, pues la época más horrible de esa época fue que a uno mataron los hermanos, a mí me mataron los hermanos. ¿Y por qué los mataron? La violencia. ¿Y por qué? ¿Porque eran conservadores o liberales? ¿O Mi qué? familia era conservadora. Familia ¿Y los todas mataron aquí en Quimbaya? Sí, en Quimbaya. A todos tres. ¿A 3 hermanos? Sí. ¿Pero el mismo día o en diferentes No, fechas? No, en diferentes fechas. ¿Ellos participaban mucho entonces de la política? ¿O No, no eran políticos. Eran muy trabajadores. simplemente por ser conservadores? Pero les gustaba el trago. Ah, les gustaba el trago. Claro. Ah, es que eso es muy rico ese Les gustaba el trago y luego, pues, no puedo decir qué más harían ellos. Ya. Doña Oliva, y muchos quimbayunos tradicionales recuerdan los reinados que también se hacían aquí en Quimbaya para conseguir fondos para los... Ah, sí. Entre ellos, a mí me tuvieron en candidato de uno. Sí. Sí. ¿En qué año En es? esa época yo ya estaba casada cuando participamos en un reinado de dos señoras casadas, que fue ¿Eso doña... ¿En qué año? Ay, no, Chuchito, no recuerdo. ¿O cuántos años tenías más o menos? ¿Estaba ya el padre Luján acá? No, eso fue un reinado de dos señoras casadas. Y yo competí con doña Bertilda Giraldo. Bertilda. Ah, no, Bertilda Restrepo de Giraldo. Y gané el reinado yo. Ya. Ella está viva. No, doña Bertilda murió. Es tía de las chicas. Recordemos quiénes eran tus maestras o quiénes eran los maestros o las maestras de esa escuela y con qué amigas estudiaste en ese tiempo. Bueno, yo estudié con las Cifuentes, vuelvo con las Cifuentes. Estudié con unas niñas Giraldos. ¿De cuáles Giraldos? Giraldos de aquí de Quimbaya. ¿Cómo Bueno. se llama el papá? No recuerdo el papá ni la mamá. Bueno, estudié, los profesores eran Matilde Quiroga ¿Quién más? y Soledad Giraldo. Soledad Giraldo. Sí. ¿Ellas eran de dónde o qué? Pues ellas como que venían de otras partes, pero ya estaban residenciadas aquí en Quimbaya. Sí. Buenas maestras. ¿O no? Sí, igual a los profesores de anteriormente no habían. ¿Y qué materias trabajaban ustedes ahí en la escuela? Nosotros nos enseñaban lo común y corriente. En ese tiempo la costura, Nos enseñaban costura. la urbanidad, culinaria Sí. también o no. Culinaria no. La costura y la urbanidad, Sí, urbanidad sí. La doctrina. claro, la doctrina católica además, ¿no? Sí, por el padre Estete. Padre Este. Eh, ¿Cuál era tu cartilla o cuál era la guía en la que aprendías a la cartilla a mí me enseñaron en pizarra. en pizarra? En pizarra. Pero fuera de pizarra tenías tus cuadernitos y eso. La cartilla y tenía ¿Qué los... cartilla era? Ay, ¿cómo era esa cartilla? Que no me acuerdo bien.
de esa cartilla. ¿No era lo que llamaban la citolegia? Tal vez era esa era la cartilla. ¿En qué sitio exactamente de Quimbaya vivías en el tiempo que estabas En la escuela? finca, en la finca. Entonces todos los días venías que en caballo o qué? Veníamos a caballo. ¿Y con quién venías? No, de la finca nos traía mi papá o nos traía una empleada de confianza. Ya desde la finca tenían que Sí, viajar. sí. La escuela, ¿cómo recuerdas esa escuela? ¿Cómo era? La escuela es ahí donde está el albergue infantil hoy en día. Correcto. Sí. Esa fue, no había más escuela. Calle 15 con carrera tercera. Sí. En toda la esquina. Sí. Alcalde en ese tiempo, ¿no recuerdas? Don Antonio Cifuentes era todavía. Como Sí, que porque fue alcalde muchísimo tiempo. No, pero, pues claro. Acuerde que estaba yo en la primaria. Ya, Era todavía don Antonio Cifuentes, el alcalde. entonces mucho tiempo aquí. Sí. Hay una cosa muy especial que yo quiero resaltar en doña Oliva Valencia, nuestra entrevistada, y es su aptitud y su habilidad y su buen gusto para la culinaria. Cuéntenos, por favor, doña Oliva, ¿usted dónde aprendió a hacer tantas cosas tan buenas a nivel de culinaria? Sobre todo la culinaria nos viene por tradición de familia. Mi mamá era banquetera. A nosotros nadie nos enseñó, sino que eso venía de la casa. Ah, entonces tu mamá fue la maestra de culinaria. Es correcto, sí. Como fue profesora también de materias. Ella nos enseñó, ella fue profesora 25 años. Maestra, ¿pero en Manizales o aquí también? En Manizales, en Manizales. Ya ella después de casada no volvió a enseñar. Trabajó 25 años. 25 años, pero en Manizales. Bueno, entonces tú terminaste, a ver, al terminar aquí la primaria, Ya me fui a Manizales. te fuiste a Manizales, pero así estando tan jovencita tendrías que 12 años. Por ahí así. ¿Ya sabías todo lo de culinaria que ahora sabes o lo vas No, ya nosotros sabíamos mucho de culinaria y ahora ya nos hemos actualizado más. Ya, sí, porque son unas cosas estupendas, Sí. unas viandas estupendas las que se hacen. Sí. Y siempre han sido muy tenidas en cuenta para cuando hay Sí. festividades donde haya que incluir almuerzos y Sí, comilona sí, y sí. pasabocas, Sí. eso siempre han sido Sí. muy tradicionales en Quimbaya desde Sí. muchos años. Bueno, entonces ya llegó el día en que terminaste de estudiar aquí, ya no había más estudio, entonces ¿cómo se planeó ese viaje para Manizales? ¿Cómo fue el preparativo familiar? ¿Qué dijo tu papá? No, siempre mi papá y mi mamá dijo que yo me tenía que ir a estudiar allá. Entonces yo terminé allá el bachillerato y seguí 4 años de enfermería. ¿Tú hiciste el bachillerato completo o hasta qué No, grado? completo. ¿En qué colegio? En el Santinés en Manizales. Santa Inés, Mm. ¿se quedaba donde? Ese es, ese era el viejo, porque ahora este es el nuevo. El viejo colegio Santa Sí, sí. Lo enseñaban las hermanas carmelitas. ¿Y eso más o menos por dónde quedaba en ese tiempo? ¿Por dónde quedaba eso, hombre? ¿Ahora dónde es el nuevo? De Manizales. Santa Inés, no me logro ubicar. No recuerdo. No, yo no recuerdo tampoco, eso hace muchos años. Pues, ¿para qué vamos a hablar que eso hace muchos años? Sí, eso hace muchos años. Y después de terminar el bachillerato, entonces estudiaste enfermería. Estudié enfermería auxiliar, ¿En dónde? en Manizales también, Pero, 4 años. ¿En un colegio o en una escuela de enfermería? Una escuela, no, una escuela de enfermería. Escuela de enfermería. Mm. ¿Y las prácticas las hacían ahí en el hospital? Eso sí, ahí se hacían en las prácticas, sí. Y luego, pues yo ya me volví otra vez para Quimbaya y aquí seguí trabajando. Cuando regresaste a Quimbaya, ¿cuántos años tenías ya? Cuando yo regresé aquí, yo creo que yo ya venía de unos 19 años. Ya 19 Sí. años. Y desde ahí, desde los 19 años, empezaste una labor que durante muchos años te caracterizó en Quimbaya, que fue la de la enfermería, ¿no? La enfermería, Era del pueblo, sí, mucho tiempo, ¿no? sí, Enfermera, la partera, la sí, que todo, recibía siempre las solicitudes de la inyección, de todo. llevar a un enfermo. Los sueros, todo.
Bueno, yo te quiero invitar, doña Oliva, a que tratemos de hacer un anecdotario, a contar una serie de experiencias que hayas tenido como enfermera en Quimbaya, que las hay muchas. Sí. Algo que recuerdes y que te haya llamado la atención en el cumplimiento de la práctica de esa enfermería. Sí. Pues la que más me llamó la atención fue cuando recibí los niños siameses. Sí. Bueno, ¿cómo fue la cosa, pues, doña Oliva? Esto sucedió en una finca. Sí, señora. ¿Y cómo fue? Se me presentó el caso de que eran siameses, es decir, que creía yo que eran mellizos. Sí. Y no siendo que el parto no estaba para mí, porque eso era para un médico hacer una cesárea. Al fin se me presentó normal y lo atendí. Sí. Mm. Pero y entonces, a ver, los niños nacieron pegados, ¿cómo fue la Sí, cosa? los niños eran pegados por el tórax. Y entonces, Y entonces duraron media hora. Yo les eché la... ¿estaban vivitos media hora? Dos niñas, sí. Eran dos niñas. Sí, y yo ¿De les... qué vereda fue esto? Y les eché el agua. Eso fue a las 4 de la mañana. Ya. Mm. ¿Y qué se comentaba en Quimbaya sobre ese caso de la siamesa? No, sobre todo cuando yo atendí el parto, pues lo primero que hice fue avisarle a los médicos. Sí. Y las niñas las tuvimos en la casa para que las vieran. Que yo había atendido ese caso en una finca, siendo que ese caso no era para mí. Eso era para un médico. Pero sería Dios que me hizo el milagro de que esa señora ni se muriera y yo pudiera haberla atendido. ¿Y no fue muy dificultoso los cuerpecitos ahí pegados para No, poder salir? no fue difícil, porque las niñas se me presentaron de cabecitas. Entonces logré sacar una cabecita, luego la otra, hasta que la saqué. Ay, Dios mío. Pero era un caso para el médico, no, eso no estaba para mí. Lo hice de estar en una finca, porque veía que si me traía a esa señora en esas condiciones me podía morir por el camino. Entonces me arriesgué a atenderlas. ¿Y después qué decían los médicos estudiando No, el pues, caso y- no, pues que era un caso para el paramédico, que eso no era para una finca ni para una enfermera por allá, ni riesgos. Porque yo no estaba al alcance de saber lo que sabía un médico. Eso era un hecho. Porque yo había estudiado hasta donde me tocaba, pero ya eso no era de médico, no era para mí, no para el médico. Y causó mucho revuelo aquí en Quimbaya. Claro, Esa noticia de que Claro. habían sido dos niñas siamesas Sí. pegadas por el tórax. Sí. ¿Qué comentaba la gente? no, la gente aterrada de ver ese caso, y que era un caso que primera vez se veía en Quimbaya. Y los médicos lo mismo. Cuando eso estaba aquí el doctor Marín, ¿Cuál era el nombre de pila del doctor María? no recuerdo, ese doctor vivía ahora en Pereira. Teníamos el hospital viejo, ¿no? Sí, Estamos hablando como de qué año, más o menos. pues yo no sé, Chuchito, del hospital viejo, El caso de las siamesas, a ver, vamos a repetirlos ahí, por ahí. a ver, Más o menos. yo no, ese caso hace por ahí unos 15 años se presentó. Por ahí unos 15 años, Chuchito. Unos 15 años, no había más bien como unos 65 años, 90. No, no, A ver, eso no hace tanto, hace unos 15 años por ahí. Mm. pero es que hace 15 años fue ayer. No, a ver, en los 40, ¿estábamos en plena violencia o todavía no? Sí, estábamos en violencia, En los 50, sí, años 50, hace 50 años. eso. Muy bien. ¿Y qué otros casos le tocaron que usted recuerde? ¿Qué otros casos hubo así Como casos raros. en- Casos complicados, no, después de eso no, casos ya eran muy normales, y caso que yo no podía atender, pues lo mandaba para el hospital. ¿Cuántos años trabajaste en enfermería? 48 años, 48 años. sí. Mire ustedes dónde están. Claro, yo precisamente fui recibido en el parto por doña Oliva, Sí, que vivía aquí enseguida desde la casa de doña Oliva. Eso. La casa que ahora es de la Mona Vallejo. eso, Ahí nací yo el 10 de agosto de 1956. eso. 48 años. ¿Y hasta qué año trabajaste en la enfermería? No, lo que pasó, Chuyito, que ya cuando murió mi esposo, pues ya que me dieron la jubilación, yo ya no seguí trabajando. ¿Y eso fue en qué año?
Él tiene de muerto 22 años. Hace 22 años, ya más o menos hasta el 77. Por ahí así. trabajaste, Sí, menos los 48. menos los ¿Qué 48. experiencias recuerdas de atender casos? Pues para mí la violencia no, para mí no fue pues como, es decir, miedosa, no. Uno siempre salía con temor y siempre salía en las fincas, pero nunca me llegó a pasar nada. Y fui una mujer muy de buenas, que nunca tuve contratiempos en la enfermería, sino que todo me salía muy normal. ¿Y qué recuerdas de esa violencia? No, pues es que la violencia fue terrible. ¿Por qué? Porque, es decir, oí uno decir de los muertos que habían, que las casas que atracaban, que todo eso era pues terrible. ¿Y qué ha contado la gente? ¿Quién ha sido? Pero a nosotros, personalmente, nunca nos pasó nada. Y fue donde pudimos vivir en Quimbaya, Ya. donde pudimos vivir. Porque nadie nos dijo nada. No, no. Contra nosotros no hubo nada. Posteriormente, tú siempre trabajando con ese civismo que te ha caracterizado, parece que influiste mucho para que Lidia, tu hija, también se vinculara mucho. Sí, claro. Muchas cosas cívicas Claro, en Quimbaya, que sí. efectivamente toda la vida la hemos visto en todo lo que sea civismo, en todo esto. ¿Crees que ha valido la pena haber inducido a Claro, claro. Usted sabe que la madre al fin y al cabo pues quiere todo lo bueno para los hijos y quiere que siga el mismo camino que uno ha hecho, que ha caminado, que lo hagan los hijos también. Y sobre todo hacer la obra de caridad, que me parece lo más importante en la vida. Claro que sí. Vamos a recordar algunos personajes a ver si te dicen algo. El padre Buitrago, ya hicimos la referencia de él. Sí. El padre Neftalí Duque. Bueno, yo con el padre Nectalí pues trabajé mucho, pero no tuvimos tanto como con el padre Luján, el padre Buitrago. Sí. ¿Era más frío el padre Duque o qué? Pues no tuvimos con tanta vinculación con él, no. Sí, trabajábamos y todo, pero no era el padre como los otros sacerdotes, como el padre Buitrago, como el padre... ¿Y cómo eran pues los otros? No, más serios. Pues que uno, por ejemplo, si le estaba trabajando por la iglesia, por lo que fuera, pues era poco lo que uno conversaba con ellos. Ya. Otros personajes, a ver, ¿tú recuerdas a Alfredo Echeverri? Sí, que ya murió. ¿Qué recuerdas de Alfredo? Murió, pues Alfredo fue toda la vida, yo no sé si era que era pariente del padre Buitrago, pero él toda la vida trabaja con el padre Buitrago. No sé más de él. ¿Qué recuerdas de sacristanes famosos? Aquí? Recuerdo el sacristán que yo más conocí, a Tulio Echeverri. Tulio Echeverri. Es tío de los Echeverri, los del almacén. Ese fue el sacristán, que era un señor altísimo. Y toda la vida fue el sacristán de aquí, que fue el que yo más conocí. Mientras estuvo casi todo Sí, el tiempo el sí, padre Buitrago. sí, casi toda la vida el padre Buitrago. Qué bueno. Hablemos de otros personajes. A ver, ¿tú recuerdas? Ah, no, ustedes ya estaban aquí cuando llegó la energía eléctrica. Oh, claro, sí. Año 31 era esto. Mi papá vino aquí en 1918. Luego ya se casó en Manizales en 1922 con mi mamá. Y allá estuvieron muchos, aquí allá fue donde yo nací. Pues claro que ellos se vinieron a vivir acá, pero volvieron allá, a mí me tuvieron allá. ¿Qué experiencia recuerdas tú en el tren? Ah, sí, claro, el tren fue famoso, lo mejor, y ojalá lo tuvieran otra vez. Era una cosa muy importante. ¿Y por qué produce tanta nostalgia recordar el tren? Y Ave María, pues lo mejor. Lo mejor. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos tan apegados a las cosas viejas y lindas? Porque todo lo viejo es lo bueno. Porque todo lo viejo es muy lindo, ¿cierto? Y Ave María. El tren fue lo mejor aquí en Quimbaya. Bueno, y hablando de cosas viejas,
yo veo que al lado tuyo precisamente hay un espejo como muy especial. ¿Cuál es la historia de ese espejo? Ese espejo era de la bisabuela mía. De tu bisabuela. Sí, el papá de de mi papá. La abuela de mi papá. Qué belleza de espejo. Es lo que llaman el tallado en cristal de roca. Es correcto, sí. ¿Ese espejo llegó a tus manos cómo? No, pues al morir mi papá y mi mamá me quedó a mí como era la única hija. Sí. Pues de mujer, porque hermanos... Un derecho herencial, Sí, pues. sí. Qué hermosura, ahora que puede tener más de 100 años ese Uh. espejo, ¿no? Si no tiene más. Bueno, aquí estamos enfocando la imagen de tu papá con tu abuela, o sea... Sí, con la mamá de él. ¿Cómo llamaba ella? Ella llamaba Tadea Cárdenas, Doña Tadea Cárdenas, de Marinilla. de Marinilla. Ahí podemos ver esa fina estampa de la abuela. Y Marco Tulio Valencia Cárdenas, de Marinilla. Ese reloj también era de mis abuelos. Sí. Luego ya pasó a mi papá y mi mamá y luego ya me quedó a mí. Vamos a apreciar en el fondo unos juegos de vajilla que son preciosísimos. Yo no sé si serán japoneses o chinos o algo así, pero Japonesas. sí son orientales. Ah, Sí. japonesas. Pues, Contrariamente o son al chinos, Lidia. no. Son chinas. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la historia de esas vajillas, doña Olivia? Están las vajillas de mi mamá. Vamos dándole vuelta despacio. Qué belleza. Ahí venía vino. Le damos la vuelta a la botellita, por favor. Hermosura. La guitarra de Chucho. Y las copas que son antiguas, las copas de arena rojas. Qué bien. Y esa vajilla que apreciamos al fondo, allá entre rosado y blanco, También es china, es antigua. Esa es una vajilla de té. Antigua. era también de tu mamá. Sí. Qué bueno. Se nota que era de muy buen gusto la señora, Ah, ¿no? para servir.